que ustedes están empezando a cursar y no voy a hacer muchos preámbulos porque ellos mismos van a presentar sus investigaciones. Terminadas las presentaciones de ellos, vamos a hacer un foro de preguntas y respuestas y después de la clase esperamos que ustedes hagan una participación en el campus, en el foro. Entonces, tarea para que ustedes tengan en cuenta mientras escuchan las tres presentaciones. Piensen alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención que quieran hacer, ya sea como pregunta directa a alguno de los panelistas o con respecto al tema. Solamente sugiero que a cada uno de los panelistas se presenten directamente ustedes. Así que le doy la palabra a César mientras comparto la pantalla, la presentación de... Ahí viene Iván. La presentación de César. Georgie, voy a compartir la presentación de César, así que si querés dejar de compartir vos. Muy bien. Avísenme si se ve. Sí, ahí se ve, Paula. Perfecto, sí. Bueno, dale César, Hola, adelante buenas. entonces. Buenas Hola. tardes a todos. Hola. ¿Cómo andan? Mi nombre es, así de largo, César Sergio Ferrer González. Me recibí de ingeniero en recursos naturales renovables y bueno, vengo desde hace un tiempo haciendo una trayectoria en el campo de la investigación y también ahora estoy mucho más metido en la gestión. Y vengo a presentarles bueno, y agradecido de estar en este panel tan interesante. Y vengo a presentarles un poco un recorrido que hice para mi tesis doctoral, que aún no la culmino, pero que bueno, tiene un proceso interesante. Estoy trabajando y terminando de escribir, si todo sale bien, un tema que se llama Estrategias Territoriales en la interfaz entre prácticas campesinas y los espacios naturales protegidos o las áreas naturales protegidas. Bueno, voy a avanzar en la presentación para contarles un poco el proceso y ahí les cuento bien el doctorado y todo. Ahí tendrías que avanzar en la presentación, Paul. Ahí está. ¿Otra más? Bueno, no, ahí está bien. Un poco el proceso de cómo uno llega a determinados temas en la investigación, el mío en particular, yo desde que fui, digamos, estudiante, estuve más o menos desde el 2003 hasta el 2012 más o menos que me recibí, hice un montón de cosas de investigación, de extensión, trabajé, como les pongo ahí, sobre todo con problemáticas rurales y ambientales desde el campo de la agroecología y todo eso en el marco de las asignaturas bueno, yo participé activamente en el centro de estudiantes en esa época, en una federación de estudiantes de agronomía y una agrupación. Desde ese lugar me acerqué a temas técnicos y a temas políticos. Y me preocuparon mucho siempre los temas rurales y sobre todo o sea, el campo, pero el campo adentro, digamos, el secano que le llamamos, las zonas no irrigadas, el desierto, el secado. Entonces ahí pasé, cuando tuve que hacer mi tesina de grado para recibirme, mi tesina trató un tema entre la interfaz rural-urbana, perdón, ¿qué rural-urbana? Sociedad-naturaleza, y porque tengo la interfaz de esa palabra, es complicada, en donde trabajé temas de estrategias de reproducción social de campesinos, que son los que por ahí algunos conocen como los puesteros, ahí en la zona de la Valle, en los bosques teltecas, y, y las relaciones de estas estrategias con los campos de pastoreo. Entonces hicimos todo un estudio de productividad vegetal, digamos, de tipo de comunidad vegetal, el tema de si había alguna relación entre la degradación del campo y alguna estructura social determinada. Que, que bueno, en principio nos dimos cuenta de que uno puede hacer estudios de ese tipo. Entonces de ahí surgió la posibilidad, yo me planteé, digo, bueno, me gusta investigar, estudiar y seguí estudiando. Y ahí me presenté a una beca del CONICET con la doctora Elma Montaña. Pasamos a la siguiente. Ahí está.
Y bueno, me metí en el doctorado de Estudios Sociales Agrarios en Córdoba, la anterior, por favor. En el Estudios Sociales Agrarios en la Universidad Nacional de Córdoba, salió la beca al CONICET y aquí entré con un tema de adaptación al cambio climático en esas zonas de productores agropecuarios, para ver el tema de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. Ese fue el proyecto de beca y el proyecto inicial del doctorado. Y el interés por las zonas no irrigadas de Mendoza. Entonces, a medida que fue avanzando este proceso, aquí es más o menos así hay muchas fotos que se pueden poner, pero las fotos típicas, esto es en San Miguel de los Sauces, ahí el límite con San Juan, ahí hay algunas lagunas, o zonas que a veces encontramos un poco de agua, y los corrales de los puestos, que fundamentalmente la producción en esos lugares es caprina, ¿no es cierto? Avanzamos en la siguiente. Ahí se ven todas las pantallas, no se ve la pantalla de la presentación, Paula. Sí, César, hay un delay, yo voy moviendo, pero no se aparecen no se aparecen o sea, no se No, acompaña cada vez que yo hago clic. íbamos bien, tomen nota los otros panelistas. Bueno, les Sí. comento, bueno, ahora, entonces ahí cuando entró el proceso de investigación, entré en una etapa exploratoria que se denomina, digamos, uno cuando a veces entra no tiene muy claro el tema de investigación o tiene que hace una etapa de exploración del campo, ¿no es cierto? Para ver si las problemáticas que ha elegido a priori son pertinentes para algún tema de investigación, son innovadoras, o sea, hay que ver varias cosas, si la información que uno necesita para responder las preguntas y las hipótesis está disponible o no, porque de eso depende el éxito de la investigación. Algo que no dije es que esta investigación que estoy contando es la tesis, ¿no es cierto? Que es una forma, un formato de investigación. Pueden haber otros, más cortos, como por ejemplo los papers o otros que por ahí capaz que cuentan los compañeros. Entonces, en esta etapa exploratoria, yo definí la investigación en una idea así flexible del hacer, pero también de un deshacer, lo que hemos ido avanzando. En una segunda etapa, o sea, como que fue todo más en el deshacer. Una segunda etapa, con las visitas a campo generales, conversaciones, relevamiento de problemáticas. Esto se hace a través de entrevistas, pueden ser entrevistas, son cualitativas, es como el trabajo exploratorio por ahí es más cualitativo, o por ahí podemos observar estadísticas de información secundaria que nos oriente hacia algún lugar y bueno, nos muestre que hay algún tema que no se ha estudiado, o sea, alguna vacancia. La tercera parte, en mi caso, todo esto es escribí el proyecto para el doctorado, porque el doctorado me exigía un proyecto de investigación, el cual fue, digamos, tenía un componente teórico, o sea que todo lo que yo estaba viendo en el campo tenía que referenciarle un marco teórico y a una estrategia metodológica. Y una cuarta, ya definí un instrumento estructurado para acotar el campo, o sea, para acotar el trabajo de campo y lo que realmente iba a hacer en lo empírico. Pasamos a la siguiente, no sé si... En mi caso, pasé por una etapa de redefinición de las preguntas y del proyecto, y en esa etapa de redefinición, bueno, ya pasé de una etapa más general y más exploratoria a acotar el estudio a un estudio de caso, porque hay distintas posibilidades. O sea, opté por estudiar un caso en particular que justamente tenía que ver con estudiar el tema. Me salí un poco del cambio climático y la vulnerabilidad, vi que eso no iba a ser posible, y vi que habían otras problemáticas, como una que decidí trabajar y una vacancia, era la construcción, o sea, cómo en esas tierras se construye una categoría que yo utilicé, que es el territorio, en la interfaz donde hay usos del suelo complementarios, o sea, o contradictorios tal vez, como es la conservación o la preservación de la naturaleza, por ejemplo, en un área protegida, con el uso del suelo a través de un uso agropecuario. Ahí
ustedes verán, a veces hay conflictos, hay contradicciones, hay proyectos en conjunto. Bueno, encontré un caso particular en la zona que limita en el río Desaguadero, no sé si conocen, bueno, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, al oeste al oeste de Mendoza, al este de Mendoza, y a unas comunidades que se llaman el Forzudo y el Retamo. Encontré que el Parque Nacional Sierra de las Quijadas estaba haciendo un trabajo con esas comunidades campesinas de las comunidades de huarpes, que están en Mendoza, y me propuse estudiarlo. Y vi que no había un estudio de eso y de cómo se dan esas interacciones, y bueno, me puse a estudiar eso. Entonces pasé de las estrategias productivas, o sea, de un proyecto pasé a otro, en ese trayecto del doctorado. Y llegué a relaciones territoriales entre las comunidades campesinas e indígenas y parques nacionales en estas localidades a través de todo un proceso un poco largo de llegar a ese lugar, digamos, de ver que esa era la problemática que me parecía importante relevar. Bueno, acá ya lo otro que pasó es que acoté bastante el lugar, digamos, la zona de estudio. O sea, acá este mapita que les pongo, que estaría a su derecha, sí, a su derecha, es un mapita del área, sería la otra diapositiva. No sé cómo vamos de tiempo, yo estoy como apurado, pero... Bien, este mapita que ven ahí es el mapa de la Sierra de las Quijadas, del Parque Nacional. Esa es la provincia de San Luis, pero el parque es un parque nacional, o sea que ese territorio es una jurisdicción nacional. De hecho, hubo un conflicto en su momento con Rodríguez Sá y la Nación. Y las comunidades que están del lado del río, ahí pasa el río Desaguadero, donde se ve la línea roja, hacia el oeste están las comunidades del Forzudo y del Retamo, que son comunidades de 40, el Retamo es más grande, 80, 40 familias de puesteras, que tienen animales, sobre todo caprinos, y también tenemos alguna producción bovina. Entonces, ¿cuál es el problema? Que del lado del parque hay campos de pastoreo y aguadas grandes. Entonces, históricamente los animales pastoreaban, de las familias pastoreaban en ese lugar. Y bueno, cuando se hizo el parque en los 90, eso empezó a modificarse y se generó un conflicto que, bueno, se expresa en diferentes acciones que sean desde cortes de alambrado, gendarmería sacando gente del parque y todo. Bueno, en el 2009 se llevaron adelante unos proyectos del Banco Mundial para hacer desarrollo sustentable, desarrollo territorial por parte de parques nacionales en estas comunidades. Bien, pasamos a la siguiente. Ya estamos. Aquí lo que vemos, esta fotito, es ilustrar un poco ya más acotado el lugar, ¿no es cierto? La foto de la izquierda es el río Desaguadero, que bueno, es un río que se forma a partir del río San Juan, el río Mendoza fundamentalmente, que ya no corre mucha agua, digamos, prácticamente no corre y tiene un proceso de degradación importante. Y toda esa zona el agua es muy salada o hay escasez importante de agua. Y la otra foto, bueno, es una señora una puestera que, bueno, ahí le está dando de beber a los animales. En esa zona es el Forzudo. Generalmente hay aguas de pozo en los puestos de la zona, pero justamente ahí en esa zona del Forzudo el agua es muy, muy salada y tienen que usar agua que lleva la municipalidad o el acueducto del desierto. Bien, vamos. Bien, objetivo general. ¿Qué me propuse? Analizar la producción de territorios en la interfaz por usos del suelo entre la protección de la naturaleza y la producción agropecuaria campesina. Ese sería como el objetivo general. Y después dos específicos que me propuse analizar las estrategias territoriales de la comunidad campesina frente a programas y proyectos de desarrollo sostenible vinculados al Parque Nacional, y analizar las estrategias territoriales de los actores de la conservación en las zonas buffer o de interacción con comunidades campesinas e indígenas. Acá lo central es pensar el territorio, o sea, la idea básica es que el territorio es una construcción social en función de un espacio físico, de un tiempo determinado,
y que esa construcción, cuando hay distintos intereses o por el uso del suelo, a veces es conflictiva, ¿no? O hay procesos de negociación, o lo que parece un proyecto que puede beneficiar a unos actores, en realidad es un proceso de territorialización de un actor sobre el otro, una cosa así. Entonces, me hice algunas preguntas. Igual esto se los dejo nada más por si necesitan la presentación para que tengan una serie de preguntas. Habían algunas como, ¿qué tipo de tecnologías de gobierno? Esto, bueno, es una categoría, no importa. Proponen los organismos estatales y no estatales a las comunidades campesinas, cómo participan los actores en las distintas etapas del proyecto de desarrollo rural y de conservación. Después, ¿qué narrativas justifican las acciones y las decisiones en el marco de los proyectos de desarrollo rural participativo? Todas estas preguntas tienen una forma, digamos, no el análisis que yo decidí utilizar fue un análisis cualitativo, o sea, con entrevistas y hacer una interpretación de lo que, digamos, de la construcción de un relato que yo voy haciendo a medida que voy entrevistando a distintos actores, por ejemplo, actores del Parque Nacional, puesteros, o sea, quienes están involucrados en los grupos, en los actores que yo fui definiendo como importantes. Bien. Y bueno, acá están más o menos las hipótesis, que no, por ahí no se las voy a leer, pero sí se las dejo, en donde, ¿qué pasó con qué hice yo con esta hipótesis o qué pretendí en el proyecto? Es más o menos una orientación, en mi caso, en mi metodología, porque es flexible, no es algo que yo tengo que constatar o no. En mi proyecto, en mi forma de llevar la investigación, sino que es como una orientación que le da un sentido a mi trabajo, una previa que yo tengo para guiarme, pero de ninguna manera es algo que yo, digamos, por el instrumento que utilizo, digo sí o no, digamos. Este es un tipo las investigaciones cualitativas por ahí tienen esa idea. Entonces, bueno, la idea ahí era ver en la hipótesis, como que pienso que justamente con el territorio, el parque, la conservación o parques nacionales, en este caso, construyen su territorio en función de hacer estos proyectos. O sea, se territorializan en lugares en donde tienen conflicto y tratan de sumar a las comunidades que están en las interfaz, y a su vez se hace todo digamos, esto sirve como una imagen, digamos. Y por el otro lado veo que las comunidades, cuando trabajan con parques nacionales y reciben estos proyectos que simplemente no resuelven sus problemas estructurales, sino que los utilizan como utilizan cualquier proyecto que, o sea, en este caso lo perciben como una asistencia. Entonces la lógica de relacionamiento es una lógica asistencialista. Y bueno, un poco esa es la hipótesis, y los resultados lo estoy escribiendo, así que se las dejo para la próxima. Bueno, ahí está una fotito, y la idea es que, muchas gracias, que la investigación es un proceso, es un camino más largo, más lento, más claro, más difuso, y bueno, muchas gracias, ahí están los contactos por cualquier cosa que necesiten. Fin. Gracias, César. Gracias. Ahí una pequeña aclaración, bueno, un poco lo que comentaba César sobre su tipo de investigación y su metodología. Algo nos acercamos la clase pasada, pero la clase que tienen cargada hoy sobre los enfoques metodológicos, ahí van a encontrar bastante de lo que él va contando, así que cuando vayan escuchando la clase, vayan pensando un poco en el ejemplo que recién les presentaba César, para que recuerden. Y por otro lado, bueno, si ya van escribiendo algunas preguntas o tienen algunas preguntas, una vez que terminemos las presentaciones, arrancamos con esa parte, ¿sí? Bien, ¿Parece? gracias, Katy. Yo tengo a mano la presentación de Lorena para presentar, pero para adelantarnos a la de Iván y darle tiempo en este momento, no sé, Iván, si vos vas a presentar vos mismo o querés mandarle a alguno de nosotros la presentación para que te la compartamos. Yo prefiero presentar yo mismo,
Si se puede, Mejor todavía. Sí, por si da supuesto, para internet, nosotros mejor. bien, dale. Totalmente de acuerdo. Vamos entonces con la presentación de Lorena. ¿Sí, Lorena? ¿Te presentás primero vos y después arrancás? Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Sales. Yo soy también ingeniera en recursos naturales. Bueno, las tres personas que estamos exponiendo hoy somos de la misma generación. Transitamos la facu juntos. Bueno, también luego de estudiar la carrera, también compartí con César participación en el centro de estudiantes. Luego de finalizar la carrera, dentro de lo que es los temas que a mí me interesaban, una de las opciones de trabajo que veía era, entre otras, era realizar investigación para poder encarar la parte social de la carrera, que era lo que a mí más me llamaba la atención en cuanto a los espacios que había cursado, y bueno, me anoté en un doctorado, en el doctorado de la Universidad Nacional de Quilmes, en Ciencias Sociales y bueno, tuve 2 instancias de beca, una de la Universidad Nacional de Cuyo y otra de CONICET, para encarar el tema de investigación, que también fue mutando en relación a lo que se planteó inicialmente, a las personas que me dirigían, y a lo que resultó, final, que bueno, en el 2019 terminé la tesis, tuve momentos donde tuve financiamiento con beca para desarrollar la investigación y otros momentos en que no, que estuve trabajando en otros espacios y bueno, por momentos pude continuar despacio con el desarrollo de la tesis y en otros momentos no. Así que bueno, también como que fue un trayecto que tuvo sus idas y vueltas, y en el 2019 me doctoré, y lo que les voy a presentar ahora es un trabajo, una publicación, un paper, que surge de una parte de la tesis y del análisis, digamos, posterior que estuve haciendo en relación a algunos temas. Ese trabajo se publica en la revista de Estudios Rurales de la Universidad Nacional de Quilmes. Después les voy a pasar el trabajo o el link para que lo puedan revisar si les interesa. Y se titula Repensando las prácticas pastoriles de cría de ganado a campo abierto en Guanacache. Yo trabajé también en el noreste de la provincia de Mendoza, con pobladores del área. Bueno, lo que me propuse en ese trabajo fue analizar las lógicas y relaciones sociales que están mediando el manejo de bienes naturales ligados a la cría de ganado caprino a campo abierto en Guanacache, y focalicé en las prácticas pastoriles que se dan en torno al manejo de los campos de pastoreo. Para eso me concentré en las dinámicas que se dan en puestos de 2 localidades de Guanacache, una es San José y otra es Lagunas del Rosario, especialmente en el sur de Lagunas del Rosario. Y bueno, analicé esas dinámicas para poder contemplar, digamos, el manejo de campos de pastoreos en zonas áridas como un fenómeno socioambiental más general que englobaba el tema que yo estaba trabajando en campo. Si podés pasar la siguiente, por favor, Paula. Bueno, ahí ya va a aparecer, es un mapa de la localización, digamos, del área donde yo estuve trabajando, que está ubicada también dentro de la zona no irrigada de la Valle, que se corresponde con la zona de Guanacache. Y bueno, en la siguiente diapo
se podría ver, bueno, no avanza, pero bueno, no importa. Un poco la estrategia metodológica que yo utilicé para abordar este tema, este fenómeno socioambiental, fue de carácter cualitativo, enfocándome y partiendo desde una perspectiva antropológica y etnográfica, entendiendo a la etnografía como un método de trabajo de campo, como un enfoque y como un estilo de escritura. Lo que hice, digamos, fue articular el trabajo de campo etnográfico con la revisión de fuentes y el análisis de bibliografía específica. Cuando hablo de trabajo de campo etnográfico, a lo que me refiero es a entrevistas, que en el caso mío fueron de tipo semiestructuradas, a observaciones en campo de carácter participativo, con distintos grados de participación, asistiendo a actividades que se desarrollaban en los puestos, en las escuelas que hay presentes en la zona, específicamente en la escuela de San José, en la escuela secundaria y en la escuela primaria. También hice observación participante y entrevistas en la posta sanitaria de San José, y bueno, acompañando a un supervisor de agente sanitario en su recorrido por el campo, visitando puestos, y también en algunas instancias me acerqué a hacer entrevistas a pobladores que vivían tanto, digamos, entre la zona del campo, ahí en San José, y la zona de la capital de Lavalle, la Villa Turumaya. Entonces, bueno, ahí también hice entrevistas y ahí me contacté también con gente del municipio, con funcionarios públicos que trabajaban para el área de secano, ¿sí? Para la zona no irrigada de Lavalle. Y con respecto a lo que fue la revisión de fuentes y de bibliografía específica, ahí, bueno, recurrí al análisis de trabajos de las ciencias ambientales y de las ciencias sociales y humanas locales, que analizaban lo que era ocupación espaciotemporal acá en el noreste. También hice revisión bibliográfica y un recorte teórico para analizar estos procesos. Trabajé con categorías de la antropología sociocultural, específicamente temas que hacen a lo que se denomina reciprocidad y parentesco. Trabajé con otros autores que analizaban los vínculos entre naturaleza, cultura y relaciones sociales. Y tomé algunos antecedentes para el caso de los pueblos pastores de acá de Argentina, para poder tener referencias locales en cuanto a la temática. De todo ese trabajo, lo que yo pude lograr fue reconstruir fragmentos, digamos, del marco de interpretación de los pobladores a los que había estado entrevistando y con los que había estado realizando observaciones participantes, respecto a los aspectos que inciden en cómo se mueve el ganado caprino, a las trayectorias del ganado caprino en el campo. ¿Qué es lo que encontré? Que en relación a esas dinámicas, que ya vamos a ver unos mapitas que puedo elaborar, habían distintos elementos que estaban articulados con respecto a los criterios que tomaban estos pobladores para definir por dónde se movían las cabras en el campo. Bueno, con respecto a esos temas, yo los agrupé para poder ordenar, digamos, la presentación y el texto del trabajo en lo que es una trama de conocimientos socioambientales y a vínculos sociales, acuerdos y una lógica reciprocitaria en torno a cómo se manejan los campos o las áreas de pastoreo.
cuando hablo de trama de conocimientos socioambientales, me refiero a un conjunto de conocimientos locales, populares, que la población maneja respecto a bueno, la vegetación que hay presente en el sitio, las formaciones vegetales que hay asociadas a la heterogeneidad del espacio, a los distintos lugares que encontramos dentro de toda esa área, de esa gran área que se denomina Guanacache, que son distintos. Conocimientos en torno digamos, al comportamiento que tiene la vegetación respecto a la presencia de precipitaciones, a la presencia de viento, particularmente del viento sonda, y cómo incide eso en la disponibilidad de fuentes de alimentos de los animales dentro de un año y entre años. También a cómo se comportan los animales en función a distintos eventos meteorológicos, como son tormentas, a la presencia de viento en el invierno de viento sur, ¿sí? Y con respecto a lo que hace a lo que son vínculos sociales, acuerdos y una lógica reciprocitaria en torno al manejo de los campos de pastoreo, ver cómo habían acuerdos de carácter, algunos más explícitos y otros implícitos en relación a cuáles áreas se utilizan y quién utiliza esas áreas. Después referencias a los vínculos sociales de parentesco, de amistad, de compadrazgo, apadrinamiento, también respecto a cómo van incidiendo en la trayectoria de los animales en el campo, o sea que no solamente hay aspectos de carácter ecológico incidiendo en los sitios de pastoreo, sino también de carácter social, y digamos, una distinción respecto a lo que hace a derechos de uso y derechos de propiedad de las áreas, que ahí está como más vinculado con el tema de esta lógica reciprocitaria, en el sentido de que se cede el derecho de uso de los campos de pastoreo, de las áreas de pastoreo, conservando la propiedad de los mismos. Esto, perdón que no hice la aclaración al principio, no lo explicité más, pero en un área donde el pastoreo se da, digamos, sin la presencia de alambrados, ¿sí? Grandes áreas donde se mueven los animales por distintos sectores del campo, pero que no hayan alambrados no quiere decir que no existan límites internos con respecto a estos sitios, ¿sí? Que surgen de estos acuerdos y de todos estos elementos que he estado presentando. Bueno, si podés pasar la siguiente diapo, por favor, Paula. Lo que van a ir viendo a continuación son distintos esquemas aproximados con respecto a lo que es el itinerario de cabras de algunos puestos o los recorridos que hacen las cabras en algunos sitios del campo, para ver las variaciones que se dan en el recorrido, por ejemplo, entre verano, o en la temporada primavera-verano y la temporada otoño-invierno. Como, bueno, al haber mayor disponibilidad de alimento en verano, se mueven más cerca del puesto que en invierno, donde tienen que hacer un recorrido más extenso para conseguir alimento. Y después hay otro esquema donde se ve cómo los distintos puestos van orientando la circulación de sus tropillas de cabra en sentido tal que intentan evitar la superposición de los animales, ¿sí? Que no se mezclan tropillas de un puesto con los de otro. Y bueno, y la última imagen, ya cuando después las puedan ver, acá la explicación, la última imagen es más relacionada con el tema de esto de poder utilizar una misma área de pastoreo, pero de forma alternada, o sea, evitar que en el mismo periodo temporal se junten los animales de distintos puestos en un sitio, tanto por lo que
respecta a la disponibilidad de fuentes de alimento, como también a la cantidad de trabajo que involucra poder separar los animales o que se me extravíen algunos animales porque se me van con la tropilla del vecino al corral, del otro vecino, ¿sí? Bueno, ya después ven las imágenes que no han aparecido, pero básicamente como conclusiones del trabajo que les comento, surge esta idea de la presencia, ahí están los esquemas, buenísimo. Bueno, la idea de que hay una trama de conocimientos socioambientales que digamos, aporta a la población del área para poner en práctica la cría de ganado, en este caso caprino, a campo abierto, que el uso que se hace de esas áreas de pastoreo es diverso, flexible y móvil, tal como sucede en otras regiones donde se desarrollan cría de ganado en zonas áridas, acá en Argentina, que bueno, que existen acuerdos al interior de cada comunidad y entre comunidades para poder utilizar y gestionar las fuentes de alimento del ganado y las variaciones espaciotemporales. También existen conflictos y disputas por estas áreas, ¿sí? Que hay una lógica reciprocitaria en torno a lo que es la cesión del derecho de uso de las áreas de pastoreo. Un punto que surge, un emergente, digamos, que no profundicé, pero que me parece interesante plantear y que lo dejé como planteado en el trabajo, es esto de que habría un manejo de cocrianza de las áreas de pastoreo, las majadas, que son los rebaños de cabras, y los puesteros para lo que es el noreste de Mendoza. Y después, con respecto, digamos, a poner en discusión algunos temas, porque siempre mucha de la bibliografía que se encuentra respecto a lo que son estudios de las ciencias ambientales en la zona hablan de que las prácticas de los posteros generan sobrepastoreo. Entonces, bueno, como que y que son prácticas inadecuadas, que carecen de racionalidad, son aleatorias, como que con lo que yo voy analizando, lo que encuentro es que no son tan aleatorias, hay cierta organización, podríamos pensar que también no agotan sus fuentes de subsistencia, porque a partir de la cultura sostienen las majadas y con, digamos, una fuente de aprovisionamiento material muy importante para las economías, las unidades domésticas, digamos. Y con respecto a la estrategia metodológica y al enfoque de la estrategia metodológica desde el campo de la antropología y específicamente trabajando con etnografía, bueno, comentar, digamos, que es una forma de generar conocimiento que permite contemplar una serie de aspectos y no solamente ver la multiplicidad de aspectos, sino poder ir viendo las articulaciones que hay entre esos aspectos para poder ver cómo se vinculan los pobladores del área entre sí, con el entorno y los bienes naturales en tanto forma específica de relación sociedad-naturaleza. Así que bueno, de eso se trata el trabajo que les presentaba. Muchas gracias por la atención, por la invitación y bueno, ahí seguimos. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Muy interesante tu trabajo. Felicitaciones. Bueno, ¿seguimos? No sé, Tere, si vos querías intervenir, ya que estabas como... No, está bien. Está perfecto cómo está yendo todo.
Lo hemos Bueno, recompuesto. Iván, entonces, yo te doy la palabra, te cedo la palabra, Tere, seguí vos. Adelante vos, entonces. Bueno, en realidad le cedemos la palabra a Iván porque continuamos con las presentaciones. Bueno, arranco entonces. A ver, primero quiero ver cómo es esto de compartir. Acá. Ustedes díganme si se ve. Ahí se está cargando. Sí se ve. Ahora sí. Ahí sí se ve. ¿Ahí está? Bien. Sí, lo voy a hacer en PDF porque me parece más fácil todo que con el PowerPoint. Sí, porque en el Mejor, más PowerPoint fácil. fue un Nos bajando y desastre. listo. Sí. Perdón. Bien. Bueno, antes que nada, yo soy Iván Funes Pinter, soy ingeniero en recursos naturales, me recibí por allá por el 2008, ya hace un tiempo. La verdad agradezco la invitación, siempre es un privilegio, un placer venir a volver a las materias de la carrera, aunque yo soy docente de una, pero está bueno también participar en otras. Así que cuando quieran, me pegan el grito y yo estoy. Bueno, en base a lo que me dijo Teresa, yo les tendría que contar acá lo que he hecho desde que me recibí hasta que estoy ahora trabajando en el INTA. Entonces, bueno, para empezar, yo la presentación la titulé como bioremediación y bioinsumos porque son los dos grandes temas a los que me he dedicado desde que me recibí. Si bien yo no empecé con la parte científica, sino que mientras yo estaba haciendo la tesis de grado, me metí en un proyecto que hacía un software para seleccionar especies arbóreas, sobre todo pensando en municipios, en donde cada municipio cargara ciertas medidas de las veredas y de calle y acequia y demás, y el programa le sugiriera un cierto listado de especies en orden de prioridad. Bueno, en definitiva nadie le dio mucha pelota a esto, así que estuve, por otro lado, trabajando también en el IPB como promotor ambiental en Tupungato, en donde lo que yo era justamente el promotor ambiental, lo que hace es formar a la gente. Esto era un asentamiento en donde les construían un barrio y había que mudar a esa gente, entonces yo tenía que ir a explicarles la basura, que las arañitas, los bichitos y demás. Además yo estaba encargado en la obra de la parte de seguridad e higiene. En esta parte yo me di cuenta que la parte social, muy bonito todo, pero realmente no era lo mío, no quería saber nada con la gente, nada. Yo prefiero estar con una plantita, un bichito, que no hable en lo posible, ahí yo estaba feliz. Entonces, lo que pasó, la verdad que no sé cómo, acá arranca la parte científica mía. Realmente no sé en qué momento pasó que yo me inscribí en una beca. Es el día de hoy que yo no recuerdo haberme inscrito en una beca, pero me llegó un correo de que me había ganado una beca para ir a España, a la Universidad de Sevilla, así que agarré todos los Bártolos y me fui a hacer una maestría. Ahí hice un máster en genética molecular y biotecnología, donde lo que hice fue una caracterización molecular de la resistencia a arsénico de una bacteria nodulante y cómo se podía aplicar este tema. Lo que hice fue secuenciar un operón de resistencia de una bacteria que es bastante resistente a arsénico. El operón es, yo no sé si ya han cursado genética los chicos, pero en las bacterias los genes se agrupan en base a una función determinada. Ese grupo de genes es un operón. Dentro de ese operón, a mí me interesó, lo que nos interesaba era el gen ARSB, que es el verde, que es justamente una bomba de arsénico. Saca el arsénico fuera de la célula. Teóricamente, esta bomba es la más importante del operón. Si falta este gen, la bacteria no es tan resistente. Entonces, para probar eso, lo que hicimos fue copiarle el gen a la bacteria resistente y meterlo en una bacteria que fuera más sensible. Y realmente obtuvimos buenos resultados. La resistencia a arsénico de la bacteria se incrementó tremendamente. También está relacionado con el antimonio porque es el mismo mecanismo. No voy a entrar en detalle de eso, después lo veremos en contaminación y saneamiento, que es cuando los agarro, creo que más adelante. Y finalmente, a partir de esto,
transformamos plantas, pero la raíz de la planta, no la planta completa, solo la raíz fue transgénica para incrementar, buscando tener plantas que fueran en las raíces resistentes al arsénico. Yo esto no lo alcancé a terminar esta parte de la planta porque ya me tuve que volver. La beca duraba 1 año, así que mi tesis llegó hasta acá, pero yo no, mi trabajo de fin de máster, perdón, llegó hasta acá, pero yo ahí ya me volví. Este fue el equipo de trabajo, la verdad bastante variado, había ecuatorianos, mexicanos, marroquíes, bueno, de todo. La verdad que muy interesante y grupo muy, muy bueno. Una vez que llegué acá, seguí con mi doctorado, me presenté una beca de CONICET, que salió por suerte. Seguí trabajando con bacterias resistentes a arsénico. Y se me escucha bien, ¿no? Porque yo sigo hablando y no sé si cambia la presentación también. Sí, perfecto. Sí, profe, se escucha bien. Sigo entonces. Sí, perfecto. Acá, bueno, como dije, seguí trabajando con bacterias resistentes a arsénico, con el tema de arsénico, pero en este caso lo que buscaba eran seleccionar bacterias que protegieran a la planta de vid frente a la presencia de arsénico. El arsénico llega o lo toma o del suelo y del agua. Para eso, como primera medida, lo primero es ver cuánto arsénico hay en un suelo con problemas con arsénico. Para eso me fui a Hachal, que lo tienen que haber escuchado, bueno, por las noticias, vuelcos de cianuro de las mineras y demás. Entonces, como Hachal es una zona complicada, me fui a muestrear allá. Suelo, agua, vides y cebolla. Hice una serie de determinaciones. Acá están algunas fotitos de los muestreos. Cebolla, no, en realidad no tenía nada que ver con la tesis, pero ya que estaba ahí, porque Hachal es productor nacional de cebolla. Entonces, ya que estamos, muestreamos cebolla, que es una de las principales actividades. A mí, en realidad, lo que más me interesaba es el tema de la vid. Pero Hachal no se dedica mucho a la vid, pero sí sirve como un sistema de referencia, como un sitio de referencia. Se le hizo un análisis que lo tienen que haber visto en suelo, de todos los factores edáficos, lo van a ver en suelo, todo lo importante del suelo, lo principal que se tiene que medir, junto con un análisis elemental, entre los cuales estaba el arsénico, que era lo que a mí más me importaba. Bueno, de esto hay una publicación, no importa, una publicación sumamente aburrida porque es un análisis de correlación, pura estadística, más dura la publicación, pero la verdad que a mí me gustó mucho hacerla porque tiene datos muy, muy interesantes. En base a los resultados de arsénico que tuvimos, de la concentración, fíjense lo que está en rojo, son sitios que están muy por encima de la legislación, del límite que establece la legislación, o sea que buena parte de Hachal está hasta las manos. La parte naranja es que está más o menos, está cerca del límite, y la verde es que está fuera, está bastante más abajo del límite establecido por la ley. Entonces, en base a esto, lo que dijimos fue, bueno, en un promedio, un número general y fácil de manejar, son 100 ppm para trabajar en maceta con la planta de vid. Y fíjense que el contenido de arsénico en la vid, tanto en hojas como en racimos, está muy por encima del límite del código alimentario. O sea que están consumiendo arsénico y la cebolla ni les cuento. Y tengan en cuenta que Hachal es productor nacional de cebolla. Mucha de la cebolla que comemos viene de ahí. Bueno, como les dije, se hicieron una serie de correlaciones, cuestiones estadísticas bastante pesadas, resultados interesantes, pero muy pesados de leer. Después, si quieren, les paso el link de la publicación. Y por otro lado, una vez ya teniendo la referencia, me fui a seleccionar las bacterias. Las bacterias se extrajeron de Rhizophaera de vid. La Rhizophaera, acuérdense que es el límite que está entre la raíz de la planta y el suelo. Ese sitio es muy rico en actividad biológica porque hay una gran cantidad de microorganismos exudados de la planta, entonces rica en nutrientes y por lo tanto en mucha actividad. Y ahí es donde justamente hacen efecto las bacterias que promueven el crecimiento. Por lo tanto, seleccioné del pool de bacterias que aislamos de la Rhizophaera aquellas que fueran resistentes a arsénico. Me quedé con 3.
Una vez que determiné cuáles eran resistentes al arsénico, me fui a ver las propiedades de promoción de crecimiento, porque a mí no me sirve de nada una bacteria que aguante muchísimo arsénico si a la planta no le va a hacer nada. Entonces, además de soportar arsénico, tenían que beneficiar a la planta. Para eso se le hizo un test de producción de sideróforos. Sideróforos, no sé si saben, pero son moléculas que toman hierro y lo vuelven disponible tanto para las bacterias como para la planta. Porque de otra forma el hierro es bastante complicado que la planta lo tome. Hay diferentes estrategias, no conviene entrar en detalle ahora, pero créanme que esto ayuda a que la planta tome hierro. Otra es la fijación de nitrógeno para enriquecer el suelo con nitrógeno, es nitrógeno atmosférico. Y otra es la solubilización de fosfato, que es un sistema, es el mismo caso que el hierro. En este caso son cuestiones de pH, de ácidos, pero justamente el fósforo en suelo hay mucho, pero el problema es que no está disponible para la planta. Lo que hace es que estas bacterias ayuden a la planta a tomar ese fósforo. Lo siguiente fue probar estas bacterias en la planta en ensayos in vitro. In vitro son plantas en frasco, básicamente, con un medio cultivo. Y ahí comprobamos que había un cierto efecto de la planta. Si lo ven con respecto al control, las plantas que tenían las bacterias están bastante mejor. Pseudomonas no tanto, pero decidimos seguir. Y pasamos a la inoculación de barbecho. Acá me acompañaron dos especies de arañita, una viuda negra y una araña de la cruz, durante todo el ensayo. Natalia y la otra no me acuerdo cómo le había puesto. Estuvieron a lo largo de todo el ensayo, así que vale la pena mencionarlas. Después, bueno, seguí con la inoculación de barbecho, usé esas tres más una mezcla de las tres, y lo comparé contra un control con agua. Si se fijan, lo que mejor resultado dio fue el consorcio, es decir, la mezcla de las tres cepas, es decir, que los microorganismos funcionan mejor en conjunto que de manera individual, pero acá, ¿cuál es el problema? La biomasa dio mejor, la planta estaba mejor de salud, pero era capaz de tomar más arsénico. Entonces, en este caso no me conviene, porque justamente en la valla había más arsénico, justo por propiedades que le daba la bacteria, le aumentaba la resistencia a la planta, pero a mí no me sirve porque yo la valla la quiero comer, quiero hacer el vino, entonces no me sirve. En este caso lo que mejor funcionó fue Micrococcus, M. luteus, que dice ahí, la en medio, que si bien la biomasa no era muy grande, pero evitaba que la planta tomara mucho arsénico. Bueno, este fue mi doctorado, yo lo terminé, y de ahí pasé a la parte de bioinsumos, que es a lo que me estoy dedicando ahora, donde me presenté una beca postdoc que se abrió por un PICT, en donde estudiaban la aplicación de compost y derivados del compost para la producción vegetal. En este caso fue una entrevista, yo me presenté. El tema es casualidad, si hubiesen estado estudiando, qué sé yo, la fusión fría, yo me hubiese presentado porque ya no tenía un mango, así que me presentaba lo que hubiese. Por suerte era un tema relacionado con el compost, seguimos trabajando con bacterias. En este caso, el compostaje es el tratamiento de residuos orgánicos, un tratamiento aerobio, en donde se genera un producto de altísima calidad para ser usado como fertilizante y como enmienda de suelo, como sustrato también. Entonces eso es lo que hemos estado trabajando en INTA. La beca era un PICT, son proyectos grandes en donde te permiten tener un becario, y ahí estaba metido yo. En este caso lo que probamos fue, evaluamos el uso del compost como sustrato. Lo hicimos en lechuga porque la lechuga es bastante sensible a temas de salinidad y demás, así que es una buena planta para probar si el producto sirve o no, y si tiene si tiene mucha salinidad. Y si se fijan, el compost funcionó mucho mejor que un sustrato comercial, incluso fertilizado, es decir, que para los productores esto es genial porque un sustrato comercial es caro y un fertilizante muchísimo también. Y el compost viene de prácticamente residuos. Y la parte líquida son derivados del compost, como los té, es suspender el compost en agua y regar con eso. Y el biol es algo separado porque es algo anaerobio y se usa material fresco, no compostado. Esto lo estamos probando tanto como fertilizante
como para control biológico. Algunas experiencias que hemos tenido es que si se fijan en el lado izquierdo el agua es el control y en el lado derecho la F es de fertilizante. Si se fijan el biol y en algunas especies vegetales los T funcionan a la par de un fertilizante comercial, es decir, que son productos que funcionan muy bien, son baratos, lo puede hacer el productor en su casa, y lo que necesita es un poco más de difusión y de respaldo. Y ahora justamente lo que estamos trabajando es en el tema de control de botrytis y de otros patógenos de plantas. Otra, ya para ir terminando, que estoy un poquito pasado de tiempo, es que no solo nos dedicamos ahí en INTA, yo ahora ya estoy, después de la beca del PICT, pasé a una beca de CONICET, otro postdoc, y yo entré a carrera, ya soy investigador de CONICET, y sigo trabajando en el mismo lugar con el que empecé el PICT. Sigo trabajando con compost. La diferencia es que ahora estamos metiendo, o estamos participando en convenios con empresas privadas. Por ejemplo, en Chandon estamos haciendo la parte de compostaje con asesoramiento y demás, la parte de Bonfanti también, y Biosus, que es una empresa que quiere hacer compostaje con residuos de capital y demás, donde acá la parte científica no es tan importante, pero sobre todo es útil para no estar siempre pendiente del paper, de la investigación, y no salir de eso, no salir de cuatro paredes, sino que está bueno volcar un poco de los conocimientos que uno genera a la comunidad. Y en este caso bueno, Chandon es una empresa bastante grande, pero las otras dos empresas son empresas que están emergiendo, y que está bueno que se establezcan esas relaciones público-privadas. Sobre todo ellos ganan con el tema de asesoramiento y nosotros ganamos con un poco de plata para poder comprar insumos, material de laboratorio y demás. Así que por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias. Gracias. No sé cómo sigue, ¿qué hago? Ya, me voy, me quedo. Ahora te van a hacer preguntas los chicos. Uy, bueno. Muy buena la presentación, Iván. Bueno, gracias. Bien, por supuesto, es muy interesante las tres presentaciones. La verdad que bien variado, ¿no? Era lo que buscábamos. Muy bien los temas. Ahora toca que los estudiantes que hayan anotado alguna preguntita se animen a compartirla con todos para que los investigadores invitados puedan responder. A ver, ¿hay alguna pregunta? Si alguno tiene problema de audio y no la puede hablar, la puede dejar en el chat y nosotros la leemos. Lo importante es que aprovechen a los investigadores, que ustedes pueden estar en ese papel dentro de unos años. Así que aprovechen para sacarse dudas. No se preocupen por hacer preguntas de nivel, ni sean con confianza, con el lenguaje y el vocabulario. Y si no entendieron, también digan, no entendí nada, no entendí esto. Espero que nada no, pero anímense. Buenas tardes. Yo quiero hacerle unas preguntas a Iván. Sí, Florencia. Bueno, en realidad, más que nada, me interesa saber quién se ocupa de hacer cumplir los límites impuestos de los que hablaste sobre la cantidad permitida de los elementos en la producción nacional, en primer lugar. Y después, ya llegando a la última parte de la presentación, me gustaría saber qué tanto interés demuestran los productores vitivinícolas a la hora de empezar a utilizar los métodos que presentaste sobre el tema natural de compost, que hace como un intercambio con los fertilizantes. Si es así, si priorizan el confort del fertilizante, es decir, bueno, ya viene listo y solamente hay que utilizarlo, o si por ahí priorizan la innovación y los pros del uso de este té del que hablaste. Bien. A ver, por partes. La primera parte de la pregunta. Eso es un control que se hace por parte del gobierno. Los entes estatales son los que tienen que controlar. En la parte alimenticia está el SENASA. Después tienen que haber inspectores ambientales para controlar la actividad minera y demás. Algo que yo no quiero echar culpas es que en Hachal yo no tengo evidencia de que eso sea por actividad minera. Ojo, la mina está cerca, hubo vuelcos de cianuro,
hice un muestreo, pero ya lo vamos a ver en contaminación, pero hay una sola parte que sí le echaría culpa a la mina, pero no, eso es una cuestión más que nada, parece ser todo natural. De los elevadísimos contenidos de arsénico y de metales pesados, por algo se instala una mina ahí, porque hay metales pesados en el ambiente. Pero no hay indicios, no tengo indicios certeros de que sea la actividad minera. Hay que estudiarlo, obviamente, hay que ir a muestrear a la mina, aguas arriba, aguas abajo. Hay varios informes del SENASA, no solo en la parte de metales pesados, sino también en la parte de pesticidas. Yo leí uno hace unos 2 o 3 años, donde era prohibitivo comer la ralladura de limón, por ejemplo, de los cítricos, porque venían muy pasados de pesticidas. Eso está disponible, lo que pasa es que no hay difusión. Están los informes, muchas veces es difícil entenderlos, porque uno lee las concentraciones de pesticidas y dice, bueno, ¿y esto es mucho o es poco? Si vos no tenés claro que tenés que ir a compararlo frente a algo de referencia, que generalmente es una ley, uno no sabe. Y lo otro es que, bueno, inspectores ambientales hay poquísimos. No sé si la provincia, en el caso de Mendoza, no sé si habían algo de 7 para toda la provincia, es una guasada. Tengan en cuenta que, si no me equivoco, el secretario de Ambiente de la provincia es diseñador gráfico. Así que fíjense la importancia que le dan al ambiente en la parte de gobierno, por más que en el discurso está presente. Por eso justamente es importante la formación de ingeniero en recursos y que vayan a ocupar esos lugares que es para lo que se forman, ¿no? Bien, la segunda parte, ¿cómo era la segunda parte? Ah, lo de los productores. Bueno, acá ya estamos entrando en la parte social, que yo te dije que ya muy amigo, ya no soy, pero no estoy diciendo que no sea importante, sino que yo no tengo afinidad con ese tema. Por eso me metí en el INTA, y considero que es importante el INTA, porque justamente ahí es donde se hace la vinculación del laboratorio, de los ensayos y demás, con el productor. Los productores tradicionales es muy difícil hacerles entender o explicarles que el compost y los bioinsumos funcionan. Y es muy difícil sobre todo hacerles entender que quizás la producción anual le va a disminuir un poco, pero que eso lo va a mantener para toda la vida. Hay un problema, bueno, sobre todo un tema de que uno es ese, que es muy difícil entrarles a los productores, explicarles cosas nuevas, pero de a poco creo que el mismo mercado va traccionando para que todo se vuelva un poco más amigable con el ambiente, porque por ejemplo el tema de Chandon no lo hace porque le interesa el ambiente y que quiere ver los pajaritos, el agüita y qué sé yo, lo hace porque los mercados internacionales les están exigiendo cada vez mayores, sobre todo para las ISO, por ejemplo, que son reglas que te establecen una cierta cantidad, una cierta actividad que te regulan, una cierta actividad que tiene que tener la parte social, la parte ambiental, y eso te condiciona a mercados internacionales. Entonces se ponen las pilas porque si no, no pueden exportar y no pueden colocar su producto en góndolas en otro lado. Por otro lado, como por ejemplo Biosus o el otro, la otra bodeguita, esos sí son más de conciencia. Es más, el hombre quiere empezar a hacer algunos ensayos de hacer viñedos en medio de jarillales, sin perturbar demasiado el suelo. Bueno, tiene una idea media loca, o sea que es un productor que es permeable a muchas cosas novedosas. Ahora, el padre del muchacho lo quiere matar, porque para él es la producción tradicional, echar el pesticida, el herbicida y el fertilizante, y vamos. Es difícil, pero creo que de a poco se está abriendo un poco la cancha. Creo yo más que es una cuestión de presión de mercado más que de una cuestión de conciencia, pero no quita que sea algo bueno. Buenísimo. Gracias, Me recibieron las respuestas. Gracias. Bueno, me alegro. Muchas gracias, muy interesante la pregunta y las respuestas también. Vayan teniendo en cuenta que todo esto lo podemos retomar en futuras clases. Y además, el doctor ya se ofreció a responder preguntas, así que le pueden escribir también seguramente de manera directa a él. Vamos a tratar de no molestarlo mucho. Acá en el chat ponen otra pregunta, me parece que más para Lorena y Sergio y César.
preguntan si cuando hicieron las investigaciones, los puesteros estuvieron dispuestos a responder. Y yo sumaría a esta pregunta, para complementarla, ¿cómo es el procedimiento de elegir o seleccionar actores claves, informantes claves, para que sean quienes nos den las respuestas para sus preguntas, para las investigaciones? No sé si cualquiera de los dos, si Lorena o César, ¿quién quiere tomar la palabra? Bueno, ahí abrí, comento algo de experiencia mía, después si César también quiere comentar. Y no siempre responden, lógicamente. No todos están interesados, digamos, en poder dar parte de su tiempo que no pueden directamente, para poder hacer una entrevista y después la apertura, digamos, con respecto a poder conocer dinámicas del manejo interno del ganado, implica también entrar mucho a la intimidad de la familia o de las personas. Entonces, bueno, con algunas familias, con referencia, digamos, ir con referencia de alguien del lugar. A mí, por ejemplo, me habilitó mucho esto que les decía al principio, que parte del trabajo de campo lo hice con el supervisor de agentes sanitarios de Lagunas y de San José, que es una persona que es de Lagunas del Rosario. Entonces, bueno, mucha gente del lugar lo conoce, y en esos recorridos, que fueron más también exploratorios, él me iba presentando, digamos, mientras hacía sus entrevistas o conversaba, digamos, para ver la parte de salud de las familias que iba visitando. Y bueno, con esa familia yo después volvía o me comunicaba y veía si había posibilidad de profundizar en algunos temas. Después, por otro lado, también las referencias de gente de la escuela. Como que mucha gente a la que entrevisté trabajaba en la escuela, entonces haber llegado en primer lugar a la escuela, que me veían ahí, o participar de algunos eventos, facilitó que yo después pudiese como continuar. Y por otro lado, cuando llegaba directamente a hablar con gente que no tenía ninguna referencia, bueno, no prosperaron, digamos, los vínculos para continuar con las entrevistas. Y eso con respecto, digamos, a la recepción de la gente del lugar, y ya además en lo personal, también en la decisión de ir trabajando con algunas personas sí y con otras no, porque bueno, uno también es persona y se siente cómoda con algunas personas y con otras no. Entonces, más en esto de hacer trabajo de campo, en algunas situaciones con compañía de otra, digamos, ingeniera en recursos, que también hizo su tesis en el área, y que está bueno poder ir entre las dos al campo, pero a veces me tocó hacer trabajo de campo sola y sentirme como un poco expuesta, entonces decidir no volver a ciertos lugares, donde habían personas en particular que bueno, que me habían hecho sentir incomodidad. Así que, básicamente, digamos, está como en primer lugar la recepción de la gente, y también en otro punto importante, como una se siente al momento de encarar la investigación, porque bueno, está poniendo, digamos, el cuerpo ahí. Así que, integridad física y emocional. Así que bueno, un poco esa respuesta, digamos, con respecto a lo que comentaban ahí. No sé, César, vos, ¿qué querés contar? Bueno, sí, ahí es así como a mí me ha pasado similar, nada más que bueno, como lo que plantea Lorena. Por ahí creo que en determinados lugares donde, digamos, hay una marcada, no sé, machismo, patriarcado, para las compañeras es más complicado. Quiero decir porque a veces, bueno, si en los puestos o en las zonas rurales a veces predomina mucho la mirada masculina y
bueno, y hay que completarla, hay que complementarla. O sea, el trabajo cualitativo es un trabajo que es muy complejo porque partimos de que no es objetivo, o sea, no es objetiva, primero por la posición que tomamos como investigadores, y segundo porque cómo sabemos que las personas que estamos entrevistando nos dicen algo que es objetivo, no existe eso. Entonces tenemos que partir de eso, de esa base, y a veces eso es complicado. ¿Y cómo trabajamos con eso? Vamos haciendo una triangulación, a veces le dicen, de datos estadísticos, de información, de observaciones, de los silencios. O sea, hay que estar atento a todo lo que no, a lo que te dicen y a lo que no, a lo que chequear un poco el relato de una persona con respecto a lo que te dice otra, o triangular permanentemente. Eso sería una forma de hacerlo. ¿Cómo elegirlo? Como preguntaba Paula, depende del objetivo, la pregunta de investigación es digamos, el actor que vos vas a elegir. Si estás haciendo una investigación de cómo un programa social impacta en una comunidad, y vas a tener que investigar, o vas a tener que preguntarle a los funcionarios que aplicaron el programa, hacer una pregunta, investigar en un análisis documental, pero también a los supuestos beneficiarios, porque los programas te dicen que son beneficiarios, y bueno, tenés que ir a entrevistar a gente que a lo mejor ni se acuerda que recibió un beneficio de un programa social que vos estás investigando. Entonces es un arte, digamos, en ese sentido, es más complejo. Y lo otro que quería mencionar es que a veces, bueno, tenemos un código de ética, no podés ir o sea, hay que tener, por ejemplo, si vamos a entrevistar a comunidades de pueblos originarios, sabemos que esas comunidades por la Constitución Nacional, por los tratados internacionales que son superiores a la Constitución, tienen derecho a un consentimiento. O sea, tenemos que informar lo que vamos a hacer, y a veces eso lo complejiza, a veces nos metemos, preguntamos, así sin muchas veces dar a conocer la investigación. Lo que pasa es que a veces si das a conocer la investigación, podés generar alguna tendencia, no sé, pero bueno, se tiene que hacer, hay que preguntar si vamos a grabar, si no vamos a grabar, y así. Bueno, esos son los principios con los que yo me he manejado. De todas maneras se puede ir entrando a los lugares pasito a paso. Por eso yo digo, hay una parte más exploratoria en donde se conversa con las personas, se conoce, y después se hace la parte quizá más directa, de donde vamos a hacer una encuesta o una entrevista semiestructurada. Me parece que eso es un poco no sé si respondo o complemento ahí o barro la cancha, pero el análisis cualitativo, al contrario de lo que se supone, es muy complejo, digamos, para que tenga una validez científica, para validarlo, digamos. Gracias, César, totalmente. Nosotros como que tratamos en la asignatura, tratamos de presentar siempre, estamos haciendo un esfuerzo por mostrar las diferentes maneras de hacer ciencia, de hacer investigación en estos temas, y acá estuvo clarísimo cómo existen distintos métodos, cada uno lo describió, cada uno de ustedes tres los describió en detalle muy bien, y a la vez cómo estos métodos dependen de paradigmas y nociones epistemológicas propias y diferentes, que son las que van marcando como la cancha desde el inicio. Y bueno, y estuvo para mí muy claro ver, espero que los chicos también hayan podido ver estos contrapuntos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta para el profe Iván. Bien, Adelante. bueno. Me llamó mucho la atención su investigación que hizo en Sevilla, y quería saber cómo es el proceso cuando se hacen investigaciones de tipo molecular, porque me intriga muchísimo cómo es lo genético, por ejemplo, cuando habló de las bacterias y del arsénico. No es tan simple de contestar esa pregunta. Ten en cuenta que yo esta maestría la hice hace casi 10 años. Lo que ha avanzado la genética desde cuando yo lo hice
no sé, yo prácticamente ya estaba trabajando en piedra, ahora ya es unas cuestiones avanzadísimas. Es más, los análisis genéticos hoy en día necesitan de supercomputadoras porque la computadora que tenemos en la casa no se banca tanta información. Pero básicamente lo básico sigue siendo lo mismo. Si vos trabajás con pocas bacterias, no es tan complicado, porque depende, lo que pasa es que me estás preguntando por un mundo, realmente no sé ni por dónde arrancar para explicarte, porque yo trabajé con una bacteria, a la cual viene en kit, donde vos sacás el material genético, y mediante la PCR, que es un mecanismo en el cual vos copiás esos genes, vos diseñás unos primer que se llama, que es donde se va a ubicar dentro de toda la parte genética, vos querés un gen en especial. Bueno, tenés que diseñar unos primer donde vos empezás a copiar lo que a vos te interese, y de ahí, de ese gel que yo les mostré, sacás el gen. Todo esto se hace con kits, son recetitas y productos que vienen en donde vos tenés el tema genético. Hoy en día, que es con lo que también estoy queriendo empezar con el tema de compost, hay análisis metagenómicos, donde vos mandás una muestra de suelo y analizan todos los genes que haya, absolutamente todos secuencian. Entonces vos en base a eso ves qué especies bacterianas hay. Hablar de especies bacterianas es medio complicado, se habla más bien de cepas. Pero hoy en día ya existe eso en donde vos te evitás el cultivo. El cultivo te limita muchísimo porque de los microorganismos solo el 1% es cultivable. Entonces estos análisis metagenómicos secuencian absolutamente todo y vos podés identificar lo que hay en el suelo, incluso rutas metabólicas, no solo limitarte a cepas, sino ver qué proteínas hay, eso ya es proteómica, el ARN que hay en el suelo, el ADN, o sea, la verdad que es un mundo, y no te podés especializar en eso así directamente, sino que dentro de eso te vas a especializar. Por eso te digo que es algo muy, muy complejo, y hoy en día hay una actividad, incluso el análisis de las secuencias ya no la hace el mismo que toma la muestra de ADN y que extrae el ADN, porque tiene que ser alguien que se especialice en bioinformática, porque es una cantidad de información tremenda. Incluso, como te digo, las supercomputadoras se alquila el servicio, porque no en todos lados hay una supercomputadora, son computadoras que tienen, no sé, teras de RAM, como para que te den una idea, no tiene nada que ver con la computadora que tenemos en la casa. No sé si eso, aunque sea, asoma algo a la respuesta que querías. Sí, profe, muchas gracias. Súper interesante. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntar qué otros organismos de investigación puede trabajar un ingeniero en recursos, y también qué otros doctorados, ya aparte de los que han dicho, un ingeniero se puede especializar. ¿Eso es para mí o para cualquiera que hable? Para todos. Bueno, arranco ya que Quizás, estoy... Iván, perdón, Dale, quizás Iván, lo que pueden comentar los tres es cómo ustedes, desde que salieron de la universidad, más allá de las formaciones de titulación, quizás ustedes lo contaron, accedí a una beca, postulé, bueno, pero a lo mejor contar más en detalle cómo se hace, dónde está eso accesible, para quién es accesible. Bien. Bueno, a ver, también pasa que investigación puede ser la parte pública o la parte privada. La parte privada se está viendo, están surgiendo cada vez más empresas, sobre todo bodegas, que tienen su área de investigación. Antes eso estaba más visto como un costo, hoy se ve más como una inversión, entonces están surgiendo, sobre todo bodegas grandes, tienen su sitio de investigación. De hecho, en la parte de Chandón, es un ingeniero en recursos naturales la que está trabajando ahí, que con ella estamos en contacto con el tema de compostaje. Si bien no es investigación, pero bueno, ustedes tienen ciertos lugares de inserción. Catena Zapata tiene una parte importante de investigación. De la parte estatal yo por ejemplo estoy en INTA, tienen la facultad,
tienen CONICET, son los que más, con los que más suena, pero SENASA también tiene su parte de investigación, el INB tiene una parte de investigación, es decir que hay. El tema de CONICET, yo arranqué ahí básicamente porque no estaba muy consciente de las opciones. No era, entrar al INTA era bastante complicado, no habían cargos, no habían postulaciones. La facultad, no hay unos concursos tan accesibles. Entonces, bueno, no me quedaba otra que CONICET, que a mi modo de ver, si bien tiene sus falencias, sigue siendo algo transparente, donde se puede presentar cualquiera. Tiene sus pros y sus contras, porque ahí depende de la comisión que te toca, que te evalúe, que te da más puntaje, que te da menos, bueno, tiene sus problemas. Pero yo básicamente entré ahí, porque fue una de las pocas opciones que me dijeron desde la facultad, porque en la facultad no tuve posibilidades, entonces lo único era CONICET, donde vos te presentás, lo que sí ahí te juega muy en contra el tema del promedio. El promedio tiene que ser alto para CONICET. Quizá en otras instituciones no tanto, pero esa es una de las precauciones. Y la postulación es básicamente presentar un proyecto en donde te puntúan el proyecto, te le dan un puntaje a tu lugar de trabajo, un puntaje a tu director y un puntaje a tus antecedentes. Entonces, básicamente con eso, vos armás, te dan un puntaje total y entras en una lista. Y si no, según el orden en el que vos quedes, entras o no. También tenés que tener suerte, porque por ahí hay camadas que el puntaje es bajo. Entonces vas a tener más chance que en otras donde quizá ese año se presentaron todos eran cerebritos. Entonces quedás muy abajo o no. Si sos bueno, también quedás arriba, qué sé yo. No sé si eso te amplía un poco. Sí, aclarar que las instituciones como INTA, el CONICET, hace convocatorias específicas en ciertos temas de investigación y uno se presenta con un proyecto de investigación en ese tema y los antecedentes, a diferencia del antecedente del proyecto que hemos estado viendo, son los antecedentes de la persona, digamos, qué estudió, en qué se especializó, cuál es el promedio y demás. Esa es la diferencia con los antecedentes. Y a veces sucede que no siempre las instituciones tienen convocatorias regulares a becas. Por ahí CONICET tiene más, más que otras. Claro, eso es lo que tiene. CONICET es todos los años. Claro. Te cambia el número de los ingresantes, pero vos sabés que todos los años tenés una convocatoria. Exacto. Y se definen ciertos temas de investigación y uno postula para esos temas, que son estratégicos y demás, que los define cada institución. Y en paralelo a la investigación científica propiamente dicha está todo el campo de la consultoría. César, vos estás ahora específicamente trabajando o sea, que es hacer ciencia, pero como con otros fines. César, vos estás ahora en un proyecto de consultoría, ¿verdad? ¿Querés comentar quién financia esta investigación, este proyecto? Lo comentaste, pero a lo mejor se nos pasó un poquito. Bien. Bueno, lo primero, decirles que, bueno, desde que la carrera existe, quizá al comienzo ingresábamos mucho al campo de la investigación porque la carrera en cierta manera nos llevaba, o los quienes nos íbamos recibiendo optábamos por investigar, pero en realidad por suerte se ha abierto bastante el campo porque realmente la profesión es bastante interesante. Podemos hacer temas desde ingeniería ambiental, así más o temas inclusive de gestión ambiental, que es capaz que es más abarcativo en el sentido de coordinar equipos. Yo ahora estoy trabajando mucho con el tema de ordenamiento territorial, ordenamiento ambiental territorial, le van poniendo distintos nombres. Trabajo en el Ministerio de Ambiente de la Nación en un proyecto, coordinando un proyecto que está acá en Mendoza, en Buenos Aires y en Jujuy, y lo que estamos haciendo es asesorando, coordinando a los grupos de trabajo. Hay un grupo en el INTA y un grupo en la Secretaría de Ambiente acá de la provincia. Y bueno, yo particularmente trabajo con otra persona en el ministerio acá en Mendoza es chiquitito, digamos, somos dos, pero vamos coordinando ese proyecto que es un financiamiento internacional, un proyecto del Fondo del Medio Ambiente que tienen bastante plata y bueno, se hacen proyectos
colaboramos con los municipios en su ordenamiento, en los temas, las problemáticas socioambientales como el avance urbano. Entonces hay proyectos para trabajar el tema aluvional o trabajar temas hídricos, ¿no es cierto? Otro tema importante para nuestra profesión es el tema hídrico, complementar por ahí lo que hacen las y los agrónomos. Bueno, también está el Instituto Nacional del Agua, Irrigación, o sea, se puede trabajar en la gestión ambiental en esos campos en donde por ahí no estaba tan presente, y nosotros tenemos toda una formación que es interesante, que se puede ir complementando en la medida que hoy en día, bueno, tenés cursos de posgrado de todo tipo, digamos, se ha avanzado muchísimo, digamos. Yo personalmente también trabajo en una organización de productores, de pequeños productores, que se llama Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que estamos, tan a full ahí con la agroecología, con el desarrollo de mercados de cercanía, en fin, donde se está aplicando también muchas de las cosas que Iván ahí estuvo comentando. Es todo un campo para ir metiéndose, además, y complementar investigación, o sea, donde vamos a probar investigación de todos los tipos, las que hemos estado observando en esta charla, producción de conocimiento científico para tener herramientas mejores, digamos, para tomar decisiones, para asesorar, para trabajar con equipos de gestión, o sea que básicamente están en la transformación de los lugares, de los territorios, en fin. Eso. Gracias. Yo tengo una pregunta, creo que va más para Iván, que si mal no recuerdo, consiguió una beca para ir a España a estudiar un año. Quería saber si, digamos, desde el aspecto laboral, uno puede insertarse en instituciones privadas, me imagino que sí, quería, y la pregunta sería si, digamos, en España está como más resaltada o se lleva con mayor cantidad, por decirlo así, o hay más instituciones o empresas en las que reclutan a ingenieros como nosotros, por ejemplo, más que acá en Argentina. Esa es mi pregunta. Bien. A ver. Primero que el tema de la maestría y el doctorado, en realidad se usa un poco mal, porque uno cree que la maestría viene antes del doctorado, y eso no necesariamente es así. La maestría está pensada para que sea algo más aplicado, más de la actividad, en el caso nuestro, más ingenieril, más a salir a campo. Por ejemplo, acá usted tiene una maestría que es de ingeniería ambiental, que está más que nada orientada hacia la actividad profesional. Entonces, medio que no es algo que voy a hacer la maestría y después el doctorado. Son caminos distintos. El doctorado es más académico, la maestría más aplicada. La maestría que hice yo no te da muchas chances de ir hacia lo aplicado, sino que está más pensado hacia lo académico. Pero bueno, en España, por lo menos donde yo estuve, que era el laboratorio de fitofarmacia, dentro de la Universidad de Sevilla, trabajaba en relación con una empresa, en donde la empresa pone plata para que se desarrolle investigación y la empresa lo que obtiene son, digamos, desarrollo de producto con aval de una institución nacional, una universidad. Entonces se genera ahí una simbiosis, y sí, en las empresas tienen como una visión un poco más amplia de la investigación. Muchas empresas tienen un sector de investigación, como les decía, que por acá en Argentina no está tan visto. Vos acá, si te doctorás, no podés, o sea, es muy difícil que entres en una empresa. ¿Por qué? Porque a la empresa le conviene más, durante 5 años que dure el doctorado, haberte formado para que vos trabajes en esa empresa, antes de que vos te doctores y entres en una empresa. No sé si se entiende lo que quiero decir. La empresa no ve ahora con buenos ojos todavía, no se ve tan bien que alguien que se doctore entre a trabajar, porque justamente se ha formado para otro tipo de cosas. Eso está cambiando un poco. Lo otro que tenés que tener en cuenta es que en Europa las ingenierías son diferentes.
Nosotros tenemos 5 años de ingeniería y vos salís ingeniero y te la bancás en bastantes conocimientos. Por más de que ustedes cuando se reciban parece que están en bolas totales, que no saben ni para dónde disparar, cuando te comparás, yo ya me comparaba mucho con, en la maestría lo hacían biotecnólogos, y la verdad que la formación nuestra es bastante buena, muy buena. Te comparabas y tenías conocimientos básicos que otra gente no. ¿Qué pasa? En Europa yo veo que las ingenierías están mucho más especializadas, incluso hay ingeniería que duran 3 años. Entonces la maestría es casi un 5.º año que hacen. No es lo mismo que acá. Ya la maestría yo la hice en 1 año duró. Es 1 año de facultad más, 1 año donde cursabas todos los días. Acá en Argentina la maestría es otra cosa. La maestría dura 2 años y medio, capaz que cursás viernes y sábado, porque está pensado para alguien que ya es ingeniero, o que ya tiene un grado y está laburando. Allá no. Allá incluso los chicos eran más jóvenes que yo, o sea, tenían 2 años, 3 años más jóvenes que yo. Entonces es como una cuestión, es distinto. Lo que sí me di cuenta es que en otros países los argentinos son muy valorados justamente por eso, porque nuestra formación es bastante amplia. Allá, o por ejemplo, lo que le pasa a mi tío está acá en Santiago, él es ingeniero civil. Él cuando tiene que presupuestar algo en la obra, lo hace él. En cambio, por ahí muchos ingenieros que son chilenos, dicen, no, hay que llamar al contable. ¿Me entendés? Están muy especializados, nosotros no, nosotros tenemos un abanico de posibilidades y de formaciones. Y después otra cosa es la caradura que nos mandamos a hacer lo que haya. Pero yo creo que afuera nos va bien, pero son formaciones distintas. Bueno, me sirvió bastante. Gracias, Iván. Me alegro. Por último, Lorena, no sé si vos también tuviste una experiencia en el exterior, ¿no? En México, ¿puede ser? Sí, también, digamos. ¿Querés comentar tu experiencia ahí, como para ir cerrando este panel, a menos que haya otras preguntas después? Sí. Bueno, dentro de las opciones de doctorado, yo había contemplado un doctorado en desarrollo rural allá en México, en el Distrito Federal, en la capital. Pero bueno, por la beca que tenía en ese momento, que era de la Universidad Nacional de Cuyo, no podía hacer el doctorado al 100% afuera, tenía que hacer una parte nada más. Así que bueno, lo que pudimos resolver en ese momento con personas de la Secretaría de Ciencia y Técnica, donde yo tenía la beca de la Universidad de Cuyo, fue hacer una estancia de 1 año en el posgrado ahí en desarrollo rural, y bueno, poder como cursar todo el primer año del programa de posgrado, que ellos allá tienen eso. El programa de posgrado te incluye la especialización el primer año, la maestría el segundo, que ya cursaste y aprobaste el primero, y después tenés los 4 años del doctorado. Es como más extensa, digamos, la formación. Pero sí o sí tenés que pasar por la instancia de especialización, maestría y doctorado. También, coincidiendo con lo que plantea el Iván, o sea, en este caso iba más desde el abordaje del desarrollo rural, iba más desde las ciencias sociales, pero también como más aplicado para intervenir en territorio, para la gestión, digamos, territorial del ámbito rural, lo que era especialización y maestría, y ya quienes seguían en el doctorado era porque iban a trabajar, digamos, o ya estaban insertos en la universidad, en el ámbito académico, o en alguna organización en algún organismo de ciencia y técnica de México, o porque estaban intentando ingresar. Y con respecto a lo que es la formación, también, digamos, como campo disciplinar distinto, pero como remarcar esto, la valorización que se da a la formación de los argentinos, digamos, en este caso a nivel Latinoamérica, como muy buena referencia a nuestras universidades y a nuestra formación, en esto de pensar que si estudias afuera vas a estar mejor formado, vas a tener más posibilidades de trabajo, es también un mito.
Básicamente, digamos, bueno, resaltar eso como el nivel académico y el nivel de formación que nosotros recibimos, que es como en la universidad bastante muy bueno. Y después con respecto, digamos, a las posibilidades como laborales, en esto que preguntaban recién, bueno, como que la carrera tiene un espectro bastante amplio de temas. Lo importante es primero ver si nos sentimos a gusto con lo que estamos como transitando, después identificar en qué área nos sentimos más cómodos para poder desenvolvernos, y al momento de buscar, digamos, como trabajo una vez que hemos egresado, bueno, involucra como tener que ir como haciendo distintos recorridos. A veces vamos a trabajar en cosas que nos interesan mucho, a veces no tanto, pero bueno, hay que resolverse, hay que vivir, entonces vamos a tener como que desarrollar tareas quizás en actividades que no son de nuestro interés, si tuviésemos que de entrada elegirlas. Y con respecto, digamos, a lo que planteaba recién, de dónde la otra chica, que no recuerdo su nombre, pero dónde más podemos hacer investigación en esto concreto de la investigación, los espacios de formación, digamos, del nivel superior, ya sea de la universidad o de la provincia, porque las provincias tienen, digamos, instancias de formación superior que son más breves en cuanto a tiempo, y bueno, y tienen otro enfoque más concreto para profesorados o para tecnicaturas. También tienen instancias de desarrollo de investigación. Entonces, bueno, como que son otras posibilidades al momento de, digamos, contemplar la salida laboral. Y esto que se hablaba, estoy haciendo un popurrí, pero bueno, fueron como cosas que me fueron surgiendo mientras iban como comentando. Esto que se hablaba de la consultoría, considerarlo también como una forma de hacer investigación aplicada. O sea, la consultoría ambiental con otra escala o con otro nivel de profundidad, porque tiene un alcance como más específico, es una forma de hacer investigación aplicada, ¿sí? Así que bueno, no ver, digamos, tan separadas, sino las cosas están bastante vinculadas y articuladas entre sí, y eso se vive, digamos, específicamente cuando estamos trabajando. Así que bueno, eso, ahí, compartirles eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres investigadores. Queríamos hacerles una última pregunta breve para que respondan breve, ¿no? Por el tiempo. Pero nos gustaría saber si en sus experiencias como investigadores han podido darnos un poquito de eso, que la verdad que es como el objetivo final, ¿no? de todo este trabajo que muy bien realizan. Georgie, se cortó, no sé si los chicos Yo no pudieron escuché escuchar. nada de eso. Sí. Se trabó bastante. Yo la traduzco. ¿Querés? O, a ver, ¿querés intentar dale. responder? No, Georgie lo que preguntaba es que si en la experiencia de ustedes tres han podido ver como el impacto de sus investigaciones sobre los grupos destinatarios con los que ustedes trabajan, como la transferencia, el beneficio de su investigación en la sociedad, podríamos decir. Si pueden dar una respuesta brevísima cada uno, voluntariamente, no es obligación. Bueno, ¿y quién va? Dale, Te vamos. toca por ser el primero. ¿A mí me toca? Sí, ya que tiraste Ah, bien. la piedra. Bueno, el tema de impacto, la verdad que por eso entré a INTA, porque ser CONICET puro, CONICET te va llevando por un camino que es publicar, si bien se le está dando más bolilla al tema de extensión y demás, lo importante es la publicación. ¿Qué es lo malo de la publicación? Que es en una revista internacional en inglés, donde
el verdulero de la esquina no tiene acceso a eso. Primero que no tiene acceso y después que no va a entender un pomo, porque es un lenguaje muy técnico. Se le está dando más bolilla al tema de difusión, de cuestiones más de interacción con la comunidad. Pero en base a eso, por eso me gustó, si bien soy de CONICET, me gusta la forma de trabajar con INTA, en donde existen estos convenios y donde los mismos productores vienen, las mismas empresas vienen a preguntarnos muchísimas cosas y nosotros podemos respaldar también todo eso con publicaciones. O sea que se da bastante bien el tema, la interacción que hablaba la Lore, de la parte de investigación con la parte de extensión. Y es compleja la pregunta. Complejo porque a veces, o sea, uno va trabajando y va haciendo cosas y qué sé yo cómo decirlo, pero bueno, yo creo que coincido ahí con Iván en el sentido de que la gestión, primero te formás, la formación individual y estar aportando en distintos lugares, eso ya está bueno, digamos, poder cambiar la mirada y no sumarse. Si se habrán dado cuenta, por ahí tanto Lorena como Iván y yo hemos estado en temas que no son convencionales, digamos. Me parece que ahí, por ejemplo, lo que trabaja Iván está buenísimo y es una cosa que se viene ahora de la mano de la agroecología, la producción orgánica, tiró temas ahí muy interesantes y ahí con Lorena que estamos con las comunidades por ahí que están más invisibilizadas, lo que tratamos de hacer es visibilizar en principio y aportar nuevas miradas, digamos, desde la investigación, pero yo particularmente veo que nos falta un poquito en avanzar. Hay camino andado, pero ojalá se den más investigaciones y más gestión con los resultados que vamos obteniendo, digamos. En principio ha sido muy rico para mí la trayectoria en lo que es formación personal y me doy cuenta de que con experiencia y con la formación de la Facu, yo personalmente en los espacios de gestión que me toca voy aprendiendo un montón y también voy ahí aportando, digamos. Y bueno, sí, yo en mi caso, digamos, no en el sitio particular donde hice el trabajo de la tesis, pero sí, digamos, yo estoy colaborando también como consultora externa y en un proyecto que es parte de lo que está coordinando César, para el INTA de la consulta, trabajando con lo que vendría a ser asesoramiento para el punto focal secano del Valle de Uco, y se trabaja con una población también de puesteros que en algunos puntos tienen semejanzas con los puesteros que yo trabajé, con las dinámicas que desarrollan los puesteros que yo trabajé en el noreste, en algunos puntos, en otros no. Entonces, bueno, como que un aporte concreto, digamos, en este caso porque va más a la gestión también, a la elaboración de política pública para un sector concreto, el secano del Valle de Uco. Pero bueno, o sea, pasó, no sé, 10 años después también de que empecé a trabajar y a generar como elementos para ese sector. Y después como en lo concreto de lo que fue la zona donde yo trabajé la tesis doctoral, se dio, digamos, en el marco del trabajo de investigación que yo realicé con una de las familias. Ellos estaban en un proceso de conformación de comunidad huarpe ante el instituto, ante el INAI, y necesitaban unos documentos para poder como corroborar la ascendencia, digamos, y la presencia en el lugar. Y bueno, yo por el trabajo que estaba haciendo tenía acceso a unas fuentes de datos, tenía como posibilidades de hacer ese seguimiento en la línea genealógica, digamos, por una parte del valor de la familia. Y bueno, digamos, poder compartir esa documentación que después a ellos les servía como
un elemento más para conformarse como comunidad, fue como uno de los aportes que pude hacer en ese momento. Pero bueno, eso sería como lo vivido. Muchas gracias a los tres. Bueno, muy interesante la charla, los aportes que han hecho, para mí han superado las expectativas, me parece. Ha estado excelente y bueno, y los chicos también pueden seguir vinculándose si tienen alguna pregunta, algún interés de algún tema, les va a quedar, esta clase está grabada y bueno, vamos a subir, digamos, los datos de los 3 participantes, panelistas, y bueno, tenemos que terminar porque tienen clase presencial en la facultad, así que se tienen que trasladar ahora. Muchísimas gracias a todos. Bueno, un placer. Gracias por la invitación. Gracias chicos y Lorena. Muchas gracias. Interesantes sus experiencias. Muchas gracias. Gracias, profe. Estudiantes también, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Por el campus nos contactamos. Chau, chau. Sí, profe, Bueno. nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias.